Muy buenos días, chicos. Les saluda el profesor Luis Flores. Seguramente ustedes también están notando el problema que seguimos atravesando con la pandemia. Nosotros no debemos descuidarnos, no hacer esas cosas negativas que a veces salen por la televisión o los periódicos. Nosotros debemos cuidarnos bastante. Nuestra salud es muy importante, nuestra familia es muy importante y por lo tanto debemos tener en cuenta todas las recomendaciones que se nos da. Si están fijándose también en este gráfico, no olvidarse de limpiarse la planta de los zapatos sobre todo cuando regresan de la calle, o quitárselos, etcétera, tener un tiempo aparte. Practicar mucho la higiene en todo sentido, no solamente incluso de nuestro cuerpo, nuestras manos, no tocarse los ojos, la nariz, etcétera, sino también mantener muy limpia nuestra casa. Vamos a continuar, chicos, con estas cosas de termología, calor, termómetros, todo ello. Y en esta oportunidad especialmente vamos a trabajar en la conversión de escalas, es decir, convertir las de Celsius, Kelvin y Fahrenheit. Para ello, en la clase anterior ya se les dio las ecuaciones, o sea, las fórmulas que debemos usar. Pero inclusive antes de ello deben ustedes haber aprendido en orden todo lo relacionado al calor, las diferencias que hay, ¿no? Por ejemplo, si dijéramos qué significa termómetro. Termo es un prefijo que nos habla de calor y metro es medida. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de termómetro, estamos hablando de la medida del calor. Y sobre todo tener en cuenta en qué se basa el funcionamiento de un termómetro. Y la respuesta correcta se basa en la dilatación de los cuerpos. En buena cuenta, podemos hacer termómetros de cualquier material, porque toda materia se dilata. Se dilata, se contrae, ¿no? Es decir, cambia de tamaño de acuerdo a la temperatura. Eso lo hace todo cuerpo. Y obviamente el ser humano busca los más adecuados. Uno de ellos es, por ejemplo, el único metal líquido que existe, que es el mercurio. Ya hemos comentado, se les ha indicado, esta vez vamos a repetir un poco cómo es que se hizo, por ejemplo, su escala termométrica Celsius, que es la escala que nosotros usamos. ¿Por qué se llama centígrada? Porque Celsius, al marcar 0 para la mínima temperatura y siempre a la máxima temperatura, esa distancia, ese espacio entre 0 y 100 lo dividió en 100 partes iguales. Y es por eso que se llama escala centígrada. También se les indicó, se les graficó, y esta vez lo vamos a volver a hacer, las diferencias que hay entre las tres escalas termométricas. Van a tener en cuenta ustedes porque hoy vamos a hacer solamente ejercicios, ¿no? Responder preguntas y sobre todo conversiones. Por ejemplo, chicos, estas preguntas ya tienen que haberlas resuelto ustedes, ¿no? ¿Qué es agitación térmica? Todo ello, para poder entender y poder resolver nuestros ejercicios. Diferenciar el calor, hemos dicho, de temperatura. Y siempre se comenta, chicos, cuando hablamos de nuestro vestido, nuestra ropa, y sabemos que en verano ropa más ligera, en el invierno, como estamos en esta estación, ropa más abrigadora.
¿Qué estamos queriendo hacer? Estamos impidiendo el paso del calor de nuestro cuerpo al exterior, porque hemos dicho el calor se propaga, siempre está en tránsito y siempre se propaga del que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. Nuestro cuerpo tiene 37 grados y el ambiente más o menos 15 grados. Aquí vuelvo a colocar estas tres escalas de las que vamos a trabajar. Fíjense ustedes esas relaciones que hay. Ya deberían saberlo todos. Si el de Celsius marca 100 grados, el de Fahrenheit va a marcar 212 y el de Kelvin 373. La fusión, o sea, cuando el agua o el hielo se derrite, o en todo caso el agua cuando se congela, punto de fusión del agua, en grados Celsius nuestra escala es 0, lo marcó así Celsius. En la de Fahrenheit es 32 y en la de Kelvin 273. Y por último, hay que atender más a la escala Kelvin, que es la escala científica, se llama así, que es la escala que va a utilizarse solamente esa escala. Porque acá hay tres escalas y viene ese problema incluso de conversiones. Si usáramos una sola escala a nivel mundial, ya no tendríamos problemas. Y entonces el de Kelvin hay que utilizar el Kelvin que tiene el cero, el verdadero cero, teóricamente hablando, que se le llama cero absoluto. Es decir, debajo del cero Kelvin ya no existe temperatura. Ahora, para el calor, que el calor se presenta por el movimiento vibratorio de la materia. Entonces, si hace mucho calor, el movimiento vibratorio será pues grande, rápido, mucho calor. Conforme se va enfriando, ese movimiento va a ir disminuyendo. Las moléculas se mueven menos y mucho menos hasta que se supone porque no se ha llegado todavía a 0 Kelvin, se supone que ahí las moléculas y los átomos ya no dejarían mover ni sus electrones. Ese sería el cero absoluto. O sea, es una idea, digamos, por ahora es una teoría. Todavía no se ha podido comprobar, pero ya la teoría ya está dicha. A eso que se llama cero absoluto. O sea, debajo del cero de Kelvin ya no existe nada de calor. En cambio, fíjense ustedes, el cero de Celsius, el cero de Fahrenheit, tiene todavía una escala grande, donde disminuye el movimiento vibratorio. ¿Ya? Entonces no se olviden, cero absoluto. Es solamente el de Kelvin. ¿Ya? Y por eso es que esta escala la utilizan los científicos y se supone que a futuro la vamos a utilizar todos. Para tener claras las ideas, aquí por ejemplo un ejercicio muy simple, ¿no? La relación a las columnas. ¿A qué temperatura hierve el agua? Lo relacionan ustedes. ¿Cuál es la temperatura de nuestro cuerpo? Todos tenemos que saber. Todos. Ahí tiene que estar. La temperatura promedio de nuestro planeta, que no ocurre en ningún otro planeta. Porque en unos hace mucho frío y en otro mucho calor. En cambio, nuestro planeta, en nuestro sistema, es el único que tiene una temperatura adecuada para mantener la vida. Sabemos nosotros, conocemos el calor que hay en los volcanes. Digamos, esa sustancia semisólida o semilíquida de la piedra derretida, a eso se llama pues el magma. Entonces vamos a ir pensando que debe tener pues altas temperaturas.
Y también todos tenemos que saber de la temperatura de fusión, o sea, fundirse es derretirse. Cuando el hielo se derrite y se pone líquido, siendo el mismo compuesto, ¿no? Sigue siendo agua, ¿no? Y la escala centígrada que se les dijo hace poco, que Celsius dividió en 100 partes iguales, y de ahí deriva la escala científica. Vuelvo a ponerles, jóvenes, las ecuaciones o las fórmulas que vamos a utilizar para hacer las conversiones. Son las más simples. El que tiene su libro puede ver también sus fórmulas porque hay otras fórmulas. No, estas no son las únicas, pero los resultados son los mismos. Aquí, por ejemplo, si quiero convertir grados Fahrenheit a Kelvin, primero convertiré los grados Fahrenheit a Celsius y después aplico esta formulita de Kelvin igual a 273 más los grados Celsius. Repito, ¿no? Si te piden hallar, convertir, por decir 800 grados Fahrenheit a Kelvin, primero convierte los Fahrenheit a Celsius con la primera fórmula y después aplicas esta otra siguiente fórmula. Y asunto resuelto. Para que vean, jóvenes, lo fácil que es, se los estoy presentando. Creo que son 2 ejercicios desarrollados que se los ponemos a ustedes. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta? Primero, ¿qué nos pide el problema? Para eso tenemos que poner los datos. Acá dice qué temperatura termómetro graduado en Fahrenheit. La incógnita es Fahrenheit. Fíjense en la ecuación, la fórmula. Y allí reemplazamos. Dice grados Celsius. Reemplazamos los grados Celsius por los 21 grados. Y miren lo que nos queda en la ecuación. 21 grados sobre 5 es igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 9. Una ecuación que la vamos a resolver. Y ahí dice, resolvemos. Como una forma, aunque saben ustedes matemática, la pueden hacer a su modo, hay varias formas. Yo les sugiero que lo hagan, digamos, como si fuera en aspa, en cruz. 21 por 9, ¿no? Que es igual a 5 grados Fahrenheit menos 160. ¿No? Porque se tiene que multiplicar 32 grados por 5, que sale 160. Seguimos resolviendo la ecuación. 5 grados Fahrenheit, miren 160 que está a un lado del signo, va a pasar al otro lado con signo cambiado. Entonces suman 189 más 160, que es igual a 5 grados Fahrenheit. Tendríamos 5 grados Fahrenheit igual a 349. Y finalmente dividimos, despejamos Fahrenheit, mejor dicho. Entonces 349 entre 5, que nos sale 69,8 grados Fahrenheit. Fíjense ustedes, háganlo en orden, es muy simple en realidad, muy fácil. Por supuesto, cuando tengamos por Zoom, también seguiremos viendo, a ver pues cómo nos van en estos primeros ejercicios. Otro ejercicio, chicos, por acá ya nos piden, por ejemplo, dice, debe mantener una temperatura constante de 85 grados Fahrenheit. Queremos saber cuál es la temperatura óptima en grados Celsius. La misma fórmula, reemplazamos ya Fahrenheit porque tenemos ese dato, ahí está en la incógnita, y despejamos Celsius. ¿Cómo nos quedaría entonces? Celsius sobre 5 igual a 85 menos 32. 85 menos 32 sobre 9. Sobre 9. ¿Ya? Entonces, seguimos el procedimiento paso a paso. Esto es matemática elemental. Y tenemos pues el resultado. ¿Ven ustedes? Este ejercicio número 3 inclusive es mucho más fácil.
Vamos a convertir 123 grados Celsius a Kelvin. Fíjense ustedes la ecuación que las tienen ustedes. Kelvin es igual a 273 grados más 273 más grados Celsius. Suman ustedes 123 que les está dando el problema y asunto solucionado. Bien. De aquí sí, hay que ir pensando. Entonces, como decía, tenemos que ir pensando un poco para ver de repente los problemas, porque están yendo muy sencillos. Ya podemos ir poniéndole una que otra dificultad, como han visto en el cuadro anterior, ¿no? De esa persona que viaja en un avión, va a aterrizar y le dan una temperatura en grados Fahrenheit. Y le dicen, pero que vean pues cómo van a salir del avión, si hace frío o hace calor. Entonces, ustedes tienen que resolver ese problema. Simplemente conviertan los Fahrenheit a Celsius y van a saber ustedes si hace frío o hace calor. Así de simple. Y en este caso último, fíjense esos cuadros que les he puesto de las escalas. Dice, cuando grados Celsius marca 0, ¿cuánto marca Fahrenheit? ¿Cuánto marca Kelvin? Facilísimo porque tienen el gráfico que les he puesto hoy nuevamente. Y finalmente, chicos, se ponen a convertir, a resolver este cuadro. Ustedes, lo que significa acá, en el primer caso, convertir 25 grados Celsius a Fahrenheit y a Kelvin. Convertir 300 Kelvin a Fahrenheit y a Celsius. Menos 215 grados Celsius a Fahrenheit y a Kelvin. Y así sucesivamente. Y van a completar, chicos, con esos ejercicios. Ya tienen fórmula, etc. Me completan este cuadro que les estoy presentando. Bueno, chicos, espero pues que estén obrando ustedes con bastante responsabilidad y seriedad, ya sea en sus actitudes en casa o en la calle, si por necesidad van a salir. Dedíquense especialmente, chicos, a hacer sus trabajos. Hay muchas cosas que podemos hacer en casa mientras permanecemos en ella, es decir, no debemos salir así por así. Tenemos que cuidarnos y aprovechar el tiempo. Hay muchas cosas que tenemos que hacer, especialmente la de estudiar. Amplíen ustedes sus conocimientos. Hay muchas formas de seguir estudiando. Ir al colegio no es la única, y en este momento esta pandemia ha sorprendido a todo el mundo. A todo el mundo. Cuídense mucho, practiquen la higiene. No estén buscando grupos, saben que incluso las visitas familiares son peligrosas. Y me estoy despidiendo hasta la próxima oportunidad. Muy buenos días.